Te doy la bienvenida a esta nueva clase en la cual vamos a seguir con el análisis sintáctico. Hoy nos vamos a detener en el complemento de régimen y ya verás que es muy sencillo. También recuerda que se puede llamar suplemento o complemento regido. Además, es muy importante que le eches un vistazo a estos vídeos donde ya hemos visto las categorías y los sintagmas, los tipos de verbo y cómo separar sujeto de predicado. Si te fijas, en la esquina superior derecha tienes esta I y pulsándola podrás acceder a otros vídeos del curso. ¿Estamos listos? Pues comenzamos. Vamos a comenzar viendo un texto en el cual aparece el complemento de régimen. Presta atención. Consejos para emprender un viaje de manera inteligente. 1. Organiza bien tu viaje. 2. Piensa en rutas alternativas. 3. Acuérdate de llevar todo lo necesario para los imprevistos. 4. Escapa de los sitios más turísticos. 5. Disfruta del viaje. Las carreteras secundarias a veces nos llevan a sitios increíbles. ¿Sabes encontrar el complemento de régimen en estos consejos? Fíjate bien. Tenemos un complemento de régimen en el consejo 2, porque siempre pensamos en algo. También en el consejo 3, porque siempre nos acordamos de algo. Y en el 4, porque siempre escapamos de algo. Y finalmente en el consejo 5, porque siempre disfrutamos de algo. Ya estamos viendo una característica importante del complemento de régimen y es que siempre son sintagmas preposicionales. Y además la preposición viene regida o exigida por el verbo. Luego tenemos dos casos, como por ejemplo llevar a, que lo podríamos considerar como un complemento de régimen o también como un complemento circunstancial. Lo veremos a continuación. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores la estructura básica del complemento de régimen. Sus elementos son los siguientes. Tenemos un verbo predicativo más una preposición y finalmente esta preposición lleva un término. Además, recuerda que la preposición más el término forma el sintagma preposicional. Y es muy importante tener en cuenta lo que ya hemos dicho, que siempre un complemento de régimen es un sintagma preposicional. A continuación vamos a ver una serie de pruebas para reconocer el complemento de régimen. La primera y más importante es que el complemento de régimen va con verbos predicativos. Además, como ya hemos dicho, siempre va a ser un sintagma preposicional. También hay que tener en cuenta que la preposición que tiene este sintagma viene regida o exigida por el verbo. Esto es fundamental. Finalmente, veremos que el complemento de régimen es un complemento necesario y forma sintagmas verbales, predicados verbales. Ahora, fíjate en este ejemplo. Disfruta del verano. El verbo es disfrutar. Es un verbo predicativo. Además, estamos viendo que siempre disfrutamos de algo. Eso nos dice que la preposición viene regida o exigida por el verbo. Y además, estamos viendo que disfruta del verano forma un sintagma verbal predicado verbal dentro del cual tenemos un sintagma preposicional que actúa como complemento de régimen. Y es por lo que hemos dicho, porque va con un verbo predicativo y este verbo predicativo exige la presencia de una preposición, en este caso de. Siempre disfrutamos de algo. Además, también es un complemento necesario. Si solo ponemos disfruta, vemos que la oración carece de sentido. Ten en cuenta que muchas veces el contexto podría estar sobreentendido, pero si no hay un contexto previo, el verbo disfrutar solo no tiene sentido.
A continuación vamos a ver otras pruebas para reconocer el complemento de régimen, como por ejemplo que un complemento de régimen no se sustituye por adverbios y tampoco responde a preguntas introducidas por un adverbio. Fíjate en el siguiente ejemplo. Ahora vive en París. Podemos pensar que el sintagma preposicional en París sea un complemento de régimen, pero se puede cambiar por allí, es decir, ahora vive allí. Y además, la frase ahora vive en París se puede formular en pregunta de la siguiente forma. ¿Dónde vive ahora? Estamos viendo que este en París se cambia por un adverbio y responde a una pregunta introducida por un adverbio. Eso nos dice que estamos ante un complemento circunstancial. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Finalmente, vemos que el complemento de régimen es muy habitual con verbos pronominales. Por ejemplo, acordarse de. Siempre, siempre, siempre el verbo aparecerá junto con una forma pronominal, es decir, yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda. Fíjate en este ejemplo. Me acuerdo de aquel verano. El verbo es me acuerdo, porque ya hemos dicho que es el verbo acordarse. Únicamente aquí lo que hacemos es juntar esa forma pronominal con el verbo y ya tenemos el núcleo verbal. Además, estamos viendo que, dado que es un verbo predicativo, forma un sintagma verbal, predicado verbal. Y además siempre nos acordamos de algo. Ese de viene regido o sigido por el verbo e introduce un sintagma preposicional que actúa como complemento de régimen. Finalmente, hay que tener en cuenta que el término de un complemento de régimen se puede cambiar por un pronombre tónico y que responde a la pregunta de preposición más que o preposición más quién, siendo la preposición la regida por el verbo. También debes tener en cuenta que hay ciertos complementos que también responden a esta estructura, como por ejemplo el siguiente. Veo a María. Si hacemos la pregunta tenemos a quién veo, pero sabemos que es un complemento directo porque podemos poner la veo, o bien veo a Carlos, lo veo. Por eso no hay que confundir un complemento directo o bien un complemento indirecto con un complemento de régimen. Fíjate en el siguiente ejemplo. Pienso en aquel verano. El verbo es pienso. Además, siempre pensamos en algo. La preposición viene regida o exigida por el verbo. El verbo es predicativo. Esto nos dice que forma un sintagma verbal, predicado verbal. Y dentro nos encontramos con el sintagma preposicional en aquel verano que funciona como complemento de régimen. Lo podemos cambiar por un pronombre tónico. Pienso en eso. Y si lo formulamos en pregunta, tenemos lo siguiente. ¿En qué pienso? Estamos viendo que en la pregunta siempre aparece la preposición. Tenlo muy en cuenta. Hay veces que los verbos pueden presentar una doble estructura. Fíjate en los siguientes ejemplos. Piensa un plan, piensa en un plan. En el primer caso, piensa un plan. Si hacemos la pregunta, tenemos ¿qué piensa? Y además un plan se puede cambiar por lo piensa. Esto nos dice que estamos ante un complemento directo. Mientras que en el segundo caso, piensa en un plan. Si hacemos la pregunta, la preposición aparece, dado que está regida o exigida por el verbo, es decir, ¿en qué piensa? También fíjate que el término un plan se puede cambiar por eso, es decir, piensa en eso. Lo que estamos viendo es que la preposición viene regida o exigida por el verbo, siempre pensamos en algo y además lleva como complemento un sintagma preposicional que va a funcionar como complemento de régimen. Por eso es muy importante que tengas en cuenta
esto que hemos visto ahora. También hay ciertos casos en los que el complemento directo convive con un complemento de régimen, como por ejemplo, llenó el bote de monedas. Aquí el complemento directo es el bote, mientras que el sintagma preposicional de monedas actúa como complemento de régimen. Y lo podemos demostrar. Podemos decir, lo llenó de monedas. Esto nos demuestra que el bote funciona como complemento directo. Y siempre llenamos algo de o bien con algo. La preposición viene regida o exigida por el verbo. Eso nos dice que en nuestro caso de monedas, que es el sintagma preposicional que hemos utilizado, funciona como complemento de régimen. Finalmente, vamos a ver qué pasa con el complemento de régimen y la voz pasiva. Fíjate en el siguiente ejemplo. Ayer informaron a los oyentes del fin del programa. El verbo es informaron, está en voz activa y aquí lo que vamos a ver es que tenemos un complemento directo a los oyentes. Ayer los informaron y además un complemento de régimen, porque siempre informamos de algo, en este caso del fin del programa. Esta frase la podemos pasar a pasiva y tenemos lo siguiente. Ayer los oyentes fueron informados del fin del programa. El verbo es fueron informados, está en voz pasiva. Además, fíjate que lo que era en la activa el complemento directo pasa a ser en la pasiva el sujeto paciente. Y lo que nos interesa, el complemento de régimen se mantiene igual en la activa y en la voz pasiva, no se cambia. Ahora vamos a pasar a la práctica y vamos a analizar la siguiente oración. Lo que puedes hacer es intentarla tú primero y después comparar tu resultado con el análisis que tienes en la pantalla. La oración es la siguiente. Siempre coincido con Inés en el bus. Recuerda que lo primero que tienes que buscar es el verbo y aquí tenemos coincido. Después lo que tenemos que pensar es cuál es el sujeto. Aquí está omitido, es un yo. Yo siempre coincido con Inés en el bus. Y dado que el sujeto está omitido, eso nos dice que todo por fuerza es un predicado. Dado que es un verbo predicativo, lo que tenemos es un sintagma verbal, predicado, verbal. Ahora vamos con los complementos. Comenzamos con siempre. Siempre es un adverbio. Eso nos dice que es un sintagma adverbial y además indica el tiempo. Después nos pasamos al sintagma preposicional en el bus. Aquí tenemos que pensar lo siguiente. Coincido con Inés en el bus. Coincido con Inés allí. Se puede cambiar por un adverbio. Y además, si lo hacemos en pregunta, aparece un dónde. ¿Dónde coincido con Inés? Eso nos dice que estamos ante un complemento circunstancial. En nuestro caso, un complemento circunstancial de lugar. Pero también hemos visto que hay otro sintagma preposicional, que es con Inés. Aquí lo que vemos es lo siguiente. Coincido con Inés en el bus. ¿Con quién coincido en el bus? Estamos viendo que la preposición al hacer la pregunta se mantiene. También vemos que el término se puede cambiar por un pronombre tónico. Por ejemplo, coincido con ella en el bus. También vemos que la preposición viene exigida o regida por el verbo. Coincido con alguien. Y además, su complemento forma un sintagma preposicional. Eso nos dice que estamos ante un complemento de régimen. Por lo tanto, con Inés es el sintagma preposicional complemento de régimen. Ya ves que es muy sencillo si aplicas los pasos y las pruebas que hemos ido viendo.
Ahora vamos con la siguiente oración. Isabel confía siempre en su instinto. Lo primero es buscar el verbo y es confía. Ahora buscamos el sujeto. ¿Quién confía siempre en su instinto? Isabel. Este va a ser el sintagma nominal sujeto. También recuerda que el sujeto establece una concordancia de número y persona. Es decir, si cambiamos Isabel por un pronombre de tercera persona, tenemos ella confía. Lo podemos poner en plural. Ellas confían. Eso nos dice que es el sujeto. Y dado que Isabel es el sujeto, todo lo demás por fuerza es el predicado. Confía siempre en su instinto. Y como el verbo es predicativo, tenemos un sintagma verbal, predicado verbal. Dentro de este predicado verbal tenemos siempre, que ya hemos visto que es un adverbio que indica tiempo, es decir, sintagma adverbial circunstancial de tiempo. Y hay otro sintagma preposicional más que es en su instinto. Y ahora vamos a ver qué es. Sabemos que tenemos Isabel confía en su instinto. Si lo hacemos en pregunta, ¿en qué confía Isabel? Estamos viendo que la preposición también aparece en la pregunta. Además, el término, es decir, en su instinto, se puede cambiar por un pronombre tónico, por ejemplo, eso. Y si nos fijamos, ya estamos viendo que el verbo es confiar en. Generalmente confiar en algo o confiar en alguien. La preposición viene regida o seguida por el verbo. Y además tenemos como complemento un sintagma preposicional que actúa como complemento de régimen. Por lo tanto, en su instinto es el sintagma preposicional que funciona como complemento de régimen. Fíjate que no es necesario que aparezca el complemento de régimen pegado al verbo. Puede haber algún elemento entre el verbo y el complemento de régimen. Ya ves que es súper fácil. Solo es cuestión de tener en cuenta los criterios que hemos ido viendo y de practicar. Y ya hemos terminado la clase de hoy. No te olvides de pulsar me gusta y síguenos en Domina Lengua. Además, no te pierdas estos vídeos que también te pueden ser muy útiles. ¡Hasta luego!